Muy bien, y tenemos también nuestra reunión del domingo, es el día de la familia, es el día del Señor. Todos los domingos, como todas las veces que nos reunimos aquí en la iglesia, venimos a ser grandemente bendecidos, venimos a ser enseñados, venimos a ser adiestrados, venimos a ser dirigidos por la palabra, Y eso pasa también todos los domingos a las 10 de la mañana, para que vengamos en familia y podamos tener esos tiempos muy especiales de aprender de la palabra del Señor y de conocerlo. Y esos son todos los anuncios, y le damos al Señor el mejor aplauso por la vida de nuestro pastor. Gracias a Dios, déselo fuerte al Señor. Aleluya. Bueno, gracias a Dios podemos predicar la palabra en esta noche. Si usted siente que se me va la onda o algo, a veces pasa, es porque desde el sábado vengo con un tema ahí fuerte, de ¿cómo es que llama? Ya se me olvidó hasta el nombre, vértigo. Me está viniendo desde el sábado, la madrugada, un vértigo que la verdad nunca había sentido. Qué fastidioso es eso, qué terrible es. Pero bueno, nuestra sanidad está en las manos del Señor. Bueno, todos tenemos actitudes en la vida, ¿cierto? Decisiones que tomar, todos. Esto es una cosa que no tiene tregua, ¿cierto? Las decisiones, en el diario vivir nos demandan, todas esas decisiones nos demandan una responsabilidad espiritual. Repito, toda decisión que tomamos en nuestro diario vivir, donde quiera que nos movemos, demanda de nosotros una gran responsabilidad espiritual, todas, ¿sí? Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 3, perdóneme. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor, con S mayúscula, nuestro Señor, porque el Señor es el Espíritu, con E mayúscula. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué texto tan maravilloso es ese? Es un texto que debiéramos nosotros tener, no solamente de memoria, sino debemos anidarlo en nuestro corazón y transitarlo a diario. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora vamos a mirar hasta dónde va esa libertad. Sí, porque usted puede decirnos que el Espíritu del Señor está en mí y tengo libertad. Sí, eso es cierto, la palabra lo dice. Pero claro, todo tiene un límite. Vamos a 1 de Corintios 10, 23, y de aquí les prometo que no me voy a salir. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Si lo tiene usted en el televisor también, qué bueno. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Hasta ahí nomás. Todo me es lícito, todo, absolutamente todo. Puede ser para nosotros lícito. Claro, no estoy hablando de delitos, ¿no? Porque lo que es de delitos es ilícito. No estoy hablando de delitos.
hablando de actitudes, de decisiones diarias, de cosas que nosotros generalmente asumimos en nuestro diario vivir. Repito, allí todo nos es lícito, no hay delito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Me pasé a otro renglón. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Hasta ahí estamos, ¿correcto? Hasta ahí estamos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo quiero darles unos tips. Si usted los quiere tomar así, tal vez son 6 tips. Si usted quiere tomar nota o quiere tomar nota de los textos bíblicos, que repito, no me voy a salir de acá, ¿cierto? Vamos a mirar el primero. Porque usted y yo necesitamos tomar las mejores decisiones. Repito, porque todas tienen implicaciones espirituales muy valiosas. Entonces, tenemos libertad, pero tenemos que tomar buenas decisiones. Tenemos libertad, pero tenemos que hacer aquello que nos conviene. Que es lícito, pero que además nos conviene. La primera cuestión que nos impide tomar buenas decisiones está ahí en 1 Corintios 10:14. 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es un mandamiento. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y una predicación anterior de mi hija, de mi hija, sí, de mi hija, de la esposa de mi hijo, que es mi hija, que hablaba acerca de la idolatría. Y la idolatría no es solamente adorar imágenes. La idolatría puede ser una persona, un objeto, un hobby, aquello a lo que usted le da mayor tiempo. Todo lo que ocupa el mayor tiempo que le debería corresponder a Dios, eso es una idolatría. Puede ser su vehículo, ¿cierto? A veces, yo siempre que toco este tema digo, es que a veces observa uno que hay esposos que le dedican más tiempo al carro que a la esposa. Y eso pues se convierte en una idolatría. Usted le está dando más tiempo a cualquiera cosa o a cualquiera persona, a cualquiera, por encima de Dios. Y la palabra de Dios nos manda a huir de la idolatría. Toda decisión que nosotros tomemos que tenga que ver con un asunto de idolatría, cuidado, eso nos es lícito, pero no nos conviene, porque se puede estar dañando un hogar, se puede estar malinterpretando cosas que a la postre nos van a causar conflicto. Y espero que el Espíritu Santo nos hable en estas porciones. ¿Qué está usted? ¿A qué está dedicando usted más tiempo que a Dios? ¿A qué le dedico yo más tiempo que a Dios? A mí se me convirtió en una idolatría en los noticieros. He batallado con eso. Además porque hacen mucho daño, no hay noticias buenas luego. Pero sí, las noticias es fuerte el tema con eso. Todos de alguna manera tenemos algo que realmente sería un tiempo valioso si se lo dedicáramos a Dios, en vez de estar mirando malas noticias. O sea, yo estoy dentro del... O sea, el Señor me habló y espero que le hable a usted también. Que el Señor nos hable. ¿Qué estamos tomando? ¿A qué le estamos dando mayor importancia por encima de nuestro Señor? Huid, dice la palabra, huid de la idolatría, ¿cierto? Porque cuando huimos de la idolatría, créame, vamos a tomar buenas decisiones. Vamos a tomar muy buenas decisiones, cosas lícitas, pero que nos convienen, ¿cierto? Allí está esa parte.
cualquiera cosa que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Segundo, está en Primera de Corintios 10:16. Es que esta carta es impresionante. Esta carta nos da mucha enseñanza acerca de eso. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Pregunta. El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nos habla de la comunión, ¿cierto? Nos habla del cuerpo y de la sangre de Cristo. Nos dice que esto trae unidad al cuerpo, que todos participamos de lo mismo. Y eso es algo maravilloso. Entonces, la comunión con Cristo es el segundo punto. La comunión con Cristo y la separación del mal. Claro, lo dice la palabra y lo pregunta el Señor. ¿No es esto? ¿No es la comunión? Dice la palabra. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Uno sabe que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo nos limpia, nos lava, nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia. Esa es la sangre de Cristo. Nos protege, ¿sí? Nos protege del mal. La sangre de Cristo, que no la podemos tomar por agüero, sino que definitivamente cuando usted diga me curo con la sangre de Cristo, o curo a mis hijos con la sangre de Cristo, es porque definitivamente hay poder en la sangre de Jesús. Y allí lo dice, lo pregunta el Señor. ¿No es esa la comunión? Qué hermoso es eso, qué hermoso es darle verdaderamente la dimensión y la importancia y la trascendencia que tiene la sangre de Cristo. Qué importante es hacerlo. La comunión con Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Vamos a tomar las mejores decisiones, se lo puedo asegurar. El centro de nuestra vida debe ser eso, la comunión con nuestro Señor. Las decisiones que tomemos deben reflejarlo a Él. Toda decisión, en su trabajo, en su estudio, en lo que usted hace, toda decisión necesariamente, hermanos, amados, tienen que reflejar a Cristo. Porque si no, las decisiones no van a ser las mejores. Si algo, cualquiera cosa compromete mi relación con Cristo, apártela, quítela. Va a doler, va a ser difícil, pero si eso está tomando distancia de su buena relación con Cristo, hermano, tenemos que esforzarnos y pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, conocimiento para poder quitar todo eso que está perturbando mi vida, ¿cierto? Comunión con Cristo, estoy segundo, comunión con Cristo y separación del mal. No importa lo lícito que parezca, porque a veces vienen justificaciones, nos gusta justificarnos. No, pero eso no es ningún delito, eso no es ningún pecado. Y no importa que parezca lícito, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo dice la palabra de Dios. Tercero, está en Primera de Corintios, ahí mismo, 10:21. Sobre esta carta tenemos que volver, hermano, en casa. Toda. Es maravillosa enseñanza que el Señor nos da. 21. ¿No podéis beber la copa del Señor? Estábamos hablando de la sangre de Cristo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor
y de la mesa de los demonios. Y la pregunta del versículo 22, pues, se me eriza la piel y me trata de dar como un mareo, hermano. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Dos preguntas impresionantes. ¿Vamos a provocar a celos al Señor? ¿Vamos a ser más fuertes que Él? No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Entonces el tercer punto, si usted está tomando nota, es: no podemos servir a dos señores. No podemos incurrir en prácticas que no honran el nombre de Dios, sino que por el contrario lo deshonran. Muchas cosas en nuestra vida pueden ser socialmente aceptables. Muchas cosas pueden ser socialmente aceptables y nos pueden parecer lícitas. Pero muchas de esas cosas nos pueden comprometer espiritualmente. Muchas de esas cosas no nos convienen. No podemos servir a dos señores. Cuarto, está en 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23. Bueno, lo leímos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no edifica. Todo me es lícito. Hay cosas que para usted y para mí pueden ser lícitas. Sí, no es pecado. Porque hay cristianos que a veces ven pecado en todo. Pueden parecer lícitas. Pero sabe, no hay cosas que a pesar de ser lícitas no nos convienen, y dice la palabra de Dios que no edifican. Entonces sí, es lícito, bueno, pero no nos edifica. Y debemos buscar cosas que además de lícitas nos edifiquen, nos hagan crecer, no nos tengan allí en un mismo nivel de crecimiento. Y todo esto tiene que ser por revelación del Espíritu Santo, por supuesto. Es el Señor quien nos debe revelar no solamente la licitud de lo que estamos haciendo, sino realmente si lo que estamos haciendo nos trae edificación a nosotros y a las personas que nos rodean. Porque de otra manera, pues, tenemos que apartarlo, lo dijimos. La libertad de que habló el texto inicial, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La libertad cristiana no es libertinaje. Eso debemos tenerlo claro, porque hay iglesias hoy que aceptan cosas que no son aceptables a la luz de la palabra, solamente porque Jesús nos ama y porque Jesús nos perdona. A pesar de ser cierto que el Señor nos ama y que el Señor nos perdona, la palabra es clara. Hay cosas que no nos edifican, que al contrario, ¿qué es lo contrario de edificar? Destruir, nos destruyen y hace que destruyamos a los seres que amamos. La libertad tiene límites. La libertad tiene límites. Es nuestro deber examinar si la acción es benéfica para mi vida, si me edifica, o solamente lo hago por una satisfacción personal. Porque eso también puede ser egoísmo. Pienso en mí, lo que yo considero, lo que yo creo, eso es lo que yo asumo como verdad. No importa lo que el otro piense. No importa lo que el otro piense. Entonces olvidamos que la palabra de Dios nos dice que debemos mirar las cosas del otro y no solamente las nuestras, mirando cada cual las cosas del otro y no las propias. Y claro, esa libertad
causa necesariamente aflicción. Quinto, vamos a la parte B del 10:23, porque son dos partes. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y estábamos hablando de eso, de edificación. Nuestras decisiones deben buscar siempre la edificación, no solamente la satisfacción personal, ya lo dije. Discúlpenme. Mis acciones me acercan más a Dios. ¿Deben acercarme más a Dios? Y es una pregunta que debemos hacer. Señor, ¿esta acción que estoy haciendo me acerca a ti o por el contrario me distancia de ti? Es una pregunta clave. Siempre, en todo y a diario. Señor, esto que hablé, esta actitud que tuve, este pensamiento que tuve lugar en mi vida, ¿esto me acerca a ti o me distancia? ¿Mis acciones me acercan a ti o me alejan de ti? Y esa pregunta es necesario siempre hacerla. ¿Estas decisiones edifican a mi prójimo o lo derriban? Son preguntas, hermano, que debemos hacernos siempre. Y está en 1 Corintios 10:24, ahí está. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Más claro no puede ser. Yo estaba tratando de dar explicación tan tonto. Ninguno busque su propio bien. Qué difícil es esto, hermanos. Qué complicado es esto. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Siempre ponernos en los zapatos del otro es algo que debemos hacer en todo momento, y debemos cuestionarnos y debemos preguntarnos: ¿esto afecta a mi prójimo? ¿Esto daña a la persona que tengo a mi lado? Entonces, y ahí viene ese punto, que es el quinto. ¿Qué construcciones deben ser la prioridad? Porque aquí habla de construir, dice la palabra, edificar. ¿Qué es lo que prioritariamente tenemos que edificar? Entonces, los que somos casados, pues tenemos que decir: Señor, definitivamente un hogar, ¿cierto? Los que no lo son, pensarán de pronto en una carrera profesional y van a hacerlo. Sí. Los hijos, levantarse como hijos, sujetos a sus padres, amorosos y tiernos, ¿cierto? Eso es lo que uno espera de sus hijos. Edificar, nunca destruir. Y bueno, muchas cosas, ¿cierto? Usted está en su empresa. Bueno, ¿qué va a hacer para edificar su empresa cada día, ¿cierto? Para que crezca. Y no pensar egoístamente, no pensar solamente en nosotros, ¿cierto? Siempre un buen empresario, debe pensar en su gente, debe pagarle bien a su gente, debe tratar bien a su gente. Eso hace un empresario. Entonces, ¿qué construcciones son prioritarias? Y hágase esa pregunta: ¿qué debo yo edificar en mi vida? ¿Cómo estoy edificando? Sexto, 1 Corintios 10:31, más adelantico. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis o hacéis cualquiera otra cosa, cualquiera, hacedlo todo para la gloria de Dios. Allá hay licitud y allá hay
permiso. Eso no nos va a dañar, nos va a edificar. Cualquiera cosa que esté conforme a la voluntad de Dios, cualquiera cosa que consulte su palabra, cualquiera cosa que esté subordinado a lo que la palabra de Dios nos dice, cualquiera cosa que sea lícita, pero que además nos edifique. Todo eso debemos hacerlo, Señor, para tu gloria. Esto es para tu gloria. Todo, absolutamente, es para la gloria de Dios. Y esta es la prueba suprema, ¿cierto? Es la prueba suprema. Séptimo, está en Primera de Pedro. Aquí me salgo. Primera de Pedro 2, 15 al 17. Primera de Pedro 2, 15 al 17. Primera de Pedro, qué pena. Primera de Pedro 2, 15 al 17. Dice la palabra de Dios, porque esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. Que haciendo bien, porque a veces dice, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, muéstrame tu voluntad. Padre, muéstrame, Señor, tu voluntad. Esta es. Porque esta es la voluntad de Dios. 2 puntos. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Bueno, este sí, mejor dicho, es la conclusión de la predicación, este versículo. Es la conclusión de la predicación. Esta es la voluntad de Dios, 2 puntos, que haciendo bien, haciendo cosas lícitas que edifican, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no, somos libres, el Señor nos hizo libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Qué impresionante cita bíblica es esta. Hagamos la voluntad de Dios. Séptimo, siempre la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios es la que debemos hacer. Eso es claro conforme a esta norma. Y por último, vaya por favor a Juan 8:32. Juan capítulo 8, versículo 32. 8:32. Estoy bien. Estoy ya viendo blanco acá. 8:32. Juan 8:32. Ya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, no solamente que el Señor y su Espíritu Santo, donde está el Señor y el Espíritu Santo, somos libres, sino que es necesario conocer la verdad. Porque el Espíritu Santo está ahí, y el Señor está con nosotros, y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero si no conocemos la verdad, es más, el verso 31 dijo entonces Jesús, el 31, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es necesario permanecer en esta palabra, hermano. Nos es necesario. No es fácil. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil. No, no lo es.
Por eso necesitamos tanto del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos da libertad, que es quien nos consuela, que es quien nos invade de su amor, quien nos abraza, quien nos sostiene. Necesitamos de Él, quien nos instruye. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios para poder llegar a esto. Conocer la verdad. Así vamos a ser sus discípulos. Si permanecemos en su verdad, si la ponemos en práctica, seremos sus verdaderamente mis discípulos. Porque sí, en el mundo entero el Señor tiene muchos discípulos, muchos. Pero ¿verdaderamente lo somos? Verdaderamente, como Pablo decía, sé imitadores de mí como yo imito a Cristo. Eso les decía a Pablo, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. Eso es mucho talante, hermano. Eso es mucho coraje, Pablo. Pero claro, era Pablo, un hombre que salió, hermano, de las entrañas de lo peor. Llegó a escribir por inspiración y por revelación divina media Biblia. Todas las cartas de Pablo. Ahí estuvimos en Primera de Corintios. Es impresionante. Él sí podía decirlo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Este hombre maravilloso que fue Pablo. Sí, pero porque permanecía en la palabra. Porque el hecho de Pablo permanecer en la palabra le costó cárcel, le costó apedreado, le costó todo, todo absolutamente le costó a Pablo ser imitador de Cristo, de permanecer en su palabra. Entonces, ¿qué dice el texto? Seréis verdaderamente mis discípulos. De pronto nosotros llamamos discípulos. Ay, pero nos falta. ¿Cierto? Esa es la gran verdad, hermanos, amados. Pero debemos permanecer en su palabra, debemos ser verdaderamente sus discípulos. Y conoceréis la verdad. Su palabra es verdad. Santifícalos, dice la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es esta palabra hermosa la que nos hace verdaderamente libres. Fueron 8 puntos. Entonces el séptimo, estar en la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y el octavo, la verdad es lo único que nos puede hacer verdaderamente libres. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque necesitamos tanto, Dios, de tu discernimiento, de tu sabiduría, de tu conocimiento, Señor, para poder avanzar en esta vida cristiana, Señor, para poder ser luz, como tú nos llamas a ser luz en medio de la oscuridad, Señor, para ser la sal de la tierra, Dios. La sal conserva y tú nos llamas a ser la sal de la tierra, Señor. Tú nos llamas a ser la luz del mundo, y una luz no se esconde debajo del almud, sino que se coloca sobre la mesa para que ilumine a todos. Señor, tú nos llamas, Padre, a tener las mejores decisiones en nuestra vida. Señor, tú nos llamas, Dios, a poner en práctica tu bendita palabra para tomar las decisiones adecuadas, oportunas, pertinentes, de bendición, Señor, para que muchos sean edificados, para los que están a nuestro lado y aún a los que nos conocen, Señor, puedan ser edificados. Tú nos llamas, Señor, a seguir tus preceptos, a transitar en ellos. Todo obstáculo en el nombre de Jesús para lograrlo es quitado, Señor. Tú nos llamas, Señor, a quitar toda decisión que perturba, toda decisión que daña, toda decisión que destruye, y nos llamas a tomar las mejores decisiones, Señor. Sí, cosas lícitas y aún, Señor, que nos hacen crecer, que nos convienen, Señor,
porque hay cosas lícitas que seguramente hacemos a diario, pero que no nos convienen. No convienen a las personas que amamos. Son destructivas. Y tú nos llamas en tu palabra, Señor, a tomar las mejores decisiones. Tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdanos a avanzar. Estos tal vez muchos más puntos, yo saqué 8 de 1 de Corintios 10, pero ¿cuántos más habrán, Señor, allí en esta carta y en este capítulo que necesitamos aplicar en nuestra vida? Necesitamos volver sobre este capítulo, Señor, de 1 de Corintios, Señor, 10, y desmenuzarlo y aplicarlo en nuestra vida, porque entonces seremos verdaderamente tus discípulos, Señor, y en lo que anhelamos ser. Queremos responder, Señor, a una prueba de amor manifestada en la cruz del Calvario. Necesitamos responder a eso. Es necesario responder a la prueba más grande de amor que ha habido en la historia de la humanidad, que fue la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, yo bendigo las familias aquí representadas. Yo bendigo las familias que nos siguen por YouTube. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres, Señor, un creador de cosas nuevas. Tú no eres un Dios remendón, Señor. Tú haces todo nuevo, Señor, y todo lo que esté perturbando las familias, todo lo que esté perturbando nuestros jóvenes, todo lo que esté perturbando, Señor, a los nuestros, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Declaramos que no tiene poder, Señor, y tú nos llamaste a libertad, y necesitamos transitar nuestra vida en libertad, porque a eso viniste, a darnos libertad. Quita, Señor, todo lo que nos esclaviza, pensamientos, temores, Señor, dolencias, en el nombre de Jesús. Es reprendido todo aquello que nos limita, que nos esclaviza, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, estos preceptos. Ayúdanos, Dios. Queremos tener el mejor testimonio para las personas que amamos, porque hay testimonios que edifican, pero hay testimonios que destruyen. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, a avanzar. Ayúdanos a avanzar, Señor, de tu diestra poderosa. Te lo pedimos, Dios, en el poderoso nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo. Te adoramos, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, todo el honor, todo el poder a ti. Y gracias por tenernos como tus hijos. Gracias por considerarnos, a pesar de nuestras fallas, como tus discípulos amados, Señor. Como la niña de tus ojos, porque eso somos. Somos la niña de tus ojos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Padre amado, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y usted le da un fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso al Rey, al Rey, al Rey. Aquí nos hablan del Rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores es Cristo. A Él sea la gloria, la honra, el honor y el poder. Bueno, vamos sin preámbulos a la casa, pero antes, si hay personas nuevas aquí o en casa, repitan conmigo esta oración con todo su ser, con todo su espíritu, alma y cuerpo. Dígale al Señor: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi único y suficiente
Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Señor, bendice las vidas que han hecho esta oración. Llévalos, Señor, a poner en práctica estos preceptos, Señor, en su vida, para que las decisiones que tomen en su vida sean las mejores decisiones. Oriéntales, dirígeles y no los sueltes, Señor, de tu diestra poderosa, en el nombre de Jesús. Vamos a casa, pero vamos a casa con la bendición que no añade tristeza con ella. Vamos a casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted le repite el aplauso a Dios. Nos vemos. Bendiciones. Dios les guarde. Aleluya. Bueno, salúdense.